Hola mundo. Eh, ya es domingo 23 de junio en Madrid. Eh, tengo un ventilador apuntándome, por eso uso auriculares para que no moleste, para que no se escuche tanto el ruido del ventilador. Ya es domingo en Madrid, es domingo 23 de junio de 2024 y son las 2 de la mañana con 7 minutos. Y sigamos con el círculo de, la escuela de Frankfurt. Esta especie de brief de la biografía de sus miembros, etcétera, ¿no? Bueno, comencemos con una cita de Hannah Arendt, la filósofo alemana que huyó a Londres y luego a Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial debido a que era judía, y de la cual se dice, o no, o sea, la cual fue amante de Martin Heidegger. Ella judía, él supuestamente de ideología nacional socialista. Bueno, una cita de Hannah Arendt. Si Freud hubiese vivido y llevado a cabo sus investigaciones en un país y en una lengua que no fuese el medio judeo-alemán, recuerden que Freud también era de ascendencia judía, del que provenían sus pacientes, ¿acaso nunca hubiéramos oído hablar del complejo de Edipo? ¿Qué está queriendo decir? Que hubo mucho complejo de Edipo en esa época entre los pensadores alemanes, sobre todo entre los filósofos y todo lo que les rodea, que eran casi todos, bueno, judíos. Hannah Arendt quiere decir que gracias a las tensiones padre-hijo, desatadas por circunstancias muy específicas de las familias de algunos de los judíos más acomodados de la Alemania guillermina y del imperio de los Habsburgo en los últimos años del siglo XIX y los primeros años del XX, Freud elevó un concepto de sociedad patriarcal y confrontación edípica a la categoría de rasgo natural de la humanidad. Es decir, Freud está en ese ambiente, ¿no?, judeo-alemán, que involucra a Alemania y a Austria, ¿no? Y sus pacientes también son de ese ambiente. Él es de ascendencia judía y muchos de sus pacientes también. Entonces, Freud en su obra desarrolla su obra, digamos, bajo el método científico, ¿no? Con los historiales de sus pacientes. Y entonces habla del complejo de Edipo, ¿no?, porque era lo que estaba viendo en sus pacientes. Habla de una sociedad patriarcal como era la de Alemania en esa época. Olvidemos esos ataques a lo patriarcal de los ahora siglo XXI, movimientos o partidos políticos progresistas. Aquí estamos hablando de un concepto de patriarcado muy específico, ¿no? Y además, bueno, desarrolló su obra en un ambiente alemano, austriaco, judeo-alemán, y luego todas estas cosas se elevaron a
a rasgo natural de la humanidad. Yo siempre he dicho, desde que era muy joven, que llevar el pensamiento de Freud a lugares, por ejemplo, como Latinoamérica, es ridículo. Porque los problemas o la teoría que desarrolla Freud es en todo caso una teoría del hombre europeo, hombre o mujer, no uso lenguaje inclusivo. Bueno, casi todas las luminarias de la escuela de Frankfurt, Benjamin, Adorno, Horkheimer, Löwenthal, Pollock, Fromm, Neumann, se resistieron a la Weltanschauung. Weltanschauung es la visión del mundo. Generalmente se usa sin traducir porque en alemán es una sola palabra y denomina una visión del mundo en particular, que puede ser la visión del mundo de una época o de una región histórica o de una región geográfica o de una persona. Entonces, Weltanschauung, visión del mundo. Entonces, estas luminarias se resistieron a la Weltanschauung, que transmitía la autoridad paterna, y muchos se rebelaron en formas diversas contra unos padres que en el plano material habían triunfado en la vida. Estos videos son sobre todo pinceladas de la biografía de estos señores, ¿no? Pero es importante en la escuela de Frankfurt saber quiénes eran para entender su filosofía. Sin esas confrontaciones edípicas, la teoría crítica, que es lo que hizo famosa la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, nunca hubiera evolucionado del modo en que lo hizo. El esquema de desarrollo de la familia burguesa alemana típica que presentó Thomas Mann en su novela Los Buddenbrook. Por cierto, hay en YouTube videos de 1 hora, 2 horas, son largos. Hay videos grabados en la Fundación Juan March de conferencias sobre esta obra de Thomas Mann, Los Buddenbrook, que los recomiendo ampliamente, ¿no? Creo que los videos, si no recuerdo mal, yo los habré visto hace 1 año, algo así, cuando los descubrí. Creo que los videos, los videos son las conferencias que da una mujer que, si no me equivoco, es catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona o de la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Son videos excelentes, conferencias excelentes en la Fundación Juan March, que ustedes saben que es de entrada gratuita, ¿no? Y bueno, ahí hay unos 2 videos como mínimo sobre la obra Los Buddenbrook de Thomas Mann, y son sumamente interesantes. Están colgados en YouTube y están con una muy buena resolución, tanto visual como sonora. Bueno, el esquema de desarrollo de la familia burguesa alemana típica que Thomas Mann nos presenta en su novela Los Buddenbrook. Buddenbrook es el apellido de esa familia que él se inventa, aunque muchos dicen que era la suya. Bueno, el esquema que él muestra es el siguiente. La primera generación amasa la fortuna. La segunda consolida la posición social de la familia. Y la tercera se retira a una suerte de trastorno estético. Ahora, estos 3 pasos, estas 3 generaciones
de Thomas Mann fueron subvertidas involuntariamente por los integrantes de la Escuela de Frankfurt. Siempre voy a decir Círculo de Viena, que es otra cosa. De la Escuela de Frankfurt. Entonces, los escépticos de los méritos de la Escuela de Frankfurt, hay gente que dice que esa escuela no tuvo ni tiene ningún mérito. Los escépticos de los méritos de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica, que tiene sus detractores, podrían sugerir que las familias de Walter Benjamin, Theodor Adorno o Horkheimer, etc., se saltaron una generación, la generación de la consolidación social, ¿no? Y pasaron directamente del dinero al trastorno estético. Pero decir eso tal vez sería una injusticia, ¿no? Si los intelectuales de Frankfurt se saltaron una generación, fue para rebelarse de inmediato, sin que mediara una segunda generación antes de la rebelión en la tercera generación, ¿no? Lo hicieron para rebelarse de inmediato contra la generación anterior que había amasado la fortuna. Es decir, se rebelaban contra los padres, pero no contra el dinero, ¿eh? Y en consecuencia, el bienestar material para en su mayoría privilegiados hijos. Es decir, se rebelan contra el padre que hace el dinero y que les procura el bienestar material. Con ello no estaban promulgando a Thomas Mann, sino más bien a Franz Kafka. Hay un libro de Benjamin llamado Reflexiones y hay un prólogo en ese libro escrito por Peter Demetz que dice lo siguiente, cito a no es Peter, que no es inglés, es alemán, a Peter Demetz. En muchas familias judías de Europa, a finales del siglo XIX, hubo hijos talentosos que se rebelaron contra los intereses comerciales de sus padres, que en buena medida se habían integrado, tras mudarse de las provincias a ciudades más liberales, se habían integrado en el éxito burgués. Y al construir sus mundos alternativos de resistencia espiritual, moldearon incisivamente el futuro de la ciencia, la filosofía y la literatura. Eso está en el prólogo escrito por Peter Demetz de un libro de Benjamin titulado Reflexiones, posiblemente una compilación de escritos. Aunque Freud tuviese razón y todo hijo quisiera castrar simbólicamente a su padre, y además debe hacerlo por el bien de su salud mental y florecimiento como adulto, por supuesto, esto dentro de un ambiente burgués. Si pensamos en los que están en los márgenes de la sociedad, allí esto no existe, allí esa es otra realidad, ¿no? Bueno, entonces, aun cuando Freud tuviese razón en esto, las confrontaciones edípicas de los cultos y precoces judíos germanófonos de finales del siglo XIX y principios del XX tuvieron un cariz muy particular que los llevó a rechazar los valores materialistas, los valores que no el dinero, ¿no?, de sus padres, o los valores materialistas que sus padres, como hombres de negocios, ostensiblemente asumían, muchas veces tras haberse enfrentado debido a ello con sus propios padres. Uno de los fundadores del Instituto de Investigación Social, nombre alternativo de la Escuela de Frankfurt, el sociólogo de la literatura Leo Löwenthal, nacido en 1900 y fallecido en 1993,
Recordaría cómo esta lucha dinástica en una y otra dirección intervino en su propia vida. En su libro, Leo Löwenthal, una conversación autobiográfica. Hay una frase que él repite a lo largo de ese libro que es: nunca quise seguirles el juego. Estamos hablando de Leo Löwenthal. Leo Löwenthal llamaba a esta mentalidad decimonónica contra la cual él y otros se rebelaron modo de pensar mecanicista, materialista y positivista. Recordaba que la atmósfera en su casa era secular y textualmente, situando a Leo Löwenthal, decía lo siguiente, esto sacado de su autobiografía llamada Una conversación autobiográfica. Decía Leo Löwenthal, o dice en su autobiografía: yo no sabía nada de judaísmo. Todavía me acuerdo cuando nos separaron para la enseñanza religiosa en 6º grado. Cuando el profesor mandó que los protestantes se agruparan en una parte del aula, los católicos en otra y los judíos en una tercera. Yo me quedé sentado. En realidad no sabía a qué religión pertenecía. Aquí hago un inciso personal. Yo estudié en un colegio alemán entre los años 65 y 78, 13 años, en Caracas. La mayoría de los estudiantes de ese colegio eran de religión protestante, cristianos protestantes. Protestantismo alemán, luteranismo. El segundo grupo que le seguía en cantidad éramos los católicos. Bueno, yo soy bautizada católica, soy agnóstica, pero éramos los católicos y el tercer grupo los judíos. Claro que esto sucedió en Caracas entre el 65 y el 78, pero esa era mi realidad. O sea, yo me la pasaba prácticamente de los 13 años completa metida en el Humboldt-Schule. Y mis mejores amigos fueron siempre protestantes y judíos. Amigos católicos comencé a tener cuando salí del colegio. Y al principio no me gustaban mucho, a pesar de que en mi casa éramos católicos. Aunque yo siempre fui agnóstica. Católico, cuando digo que soy católica, quiero decir que eso fue lo que me inculcaron y fui bautizada y todas esas cosas, ¿no? En su juventud, Löwenthal descubrió y reclamó su herencia judía, para gran disgusto de su padre. En Marburgo recibió clases de Hernán Cohen, un judío liberal versado en el judaísmo y la filosofía religiosa judía. Leo Löwenthal se rodeó de un grupo de estudiantes sionistas de izquierdas que se oponía agriamente a otro grupo judío de la universidad, llamado el Sindicato de Organizaciones de Estudiantes Alemanes de la Fe Judía, que era una organización estudiantil integracionista. Löwenthal abominaba de este último grupo porque sus integrantes creían en la total integración dentro de la nación alemana. Luego, dice Löwenthal en su autobiografía, solo ahora me doy cuenta de que lo que detestaba de aquel grupo asimilacionista no era que siendo judíos quisiesen ser personas como todos los demás, es decir, como el resto de los alemanes, sino que sus convicciones fueran esencialmente capitalistas. Una y otra vez en los miembros de la Escuela de Frankfurt vemos este rechazo a la integración concebida de este modo. Un rechazo a una ideología que había permitido a sus padres prosperar en la sociedad alemana.
y que era contraria a su propio e incipiente socialismo. Se rebelaron contra el legado de la Ilustración. En 1923, Löwenthal se casó con Golda Ginsburg, una mujer de Königsberg que provenía de una familia judía relativamente ortodoxa. La pareja decidió formar un hogar kosher, ir a la sinagoga y observar las festividades judías. Naturalmente, esto tuvo un efecto catastrófico en su padre, en el padre de Löwenthal, quien pasó de inmediato a detestar a la esposa de su hijo. El padre de Löwenthal despreciaba a cualquier judío que viviese al este del Elba, llamándolos Ostjuden. Esnobismo que los judíos acomodados de ciudades alemanas como Frankfurt sentían hacia los judíos inmigrantes de Europa del Este. Bueno, vamos a dejar un rato tranquilo a Leo Löwenthal y hablemos un poco de Ernst Bloch, nacido en 1885 y fallecido en 1977. Ernst Bloch es un escritor judío alemán bastante conocido que practicaba un marxismo esotérico y utópico, y que influyó mucho, por ejemplo, en Walter Benjamin. Eran amigos, Ernst Bloch y Benjamin. Ernst Bloch decidió rebelarse o protagonizar un acto de rebelión al declararse ateo durante su bar mitzvah. Como ven, el problema no era si eras creyente o no, el problema era rebelarse contra tu padre. Como Leo Löwenthal tenía un padre que no era religioso, entonces se volvió hiperreligioso. Pero Ernst Bloch, que tenía un padre religioso, se volvió ateo. Un íntimo amigo de Benjamin, filósofo e historiador israelí de origen alemán, Gershom Scholem, nacido en 1897, fallecido en 1982, fue uno de los 3 hijos que se rebelaron contra su padre Arthur, un judío de Berlín asimilado y nacionalista alemán. Había judíos nacionalistas en Alemania. Arthur Scholem tuvo 3 hijos. Gershom fue el que era amigo de Benjamin. Vamos a ver qué hicieron los 3 hijos. Werner Scholem se hizo comunista. Algo que al padre no le gustó para nada, ¿no? Reinhold, el segundo, se incorporó al nacionalista Deutsche Volkspartei, el partido nacionalista del pueblo alemán, nada menos. Y Gershom, el amigo de Benjamin, repudió la política de su padre y se volvió sionista. Hay una anécdota de que un retrato del fundador del sionismo político moderno, Theodor Herzl, que le había comprado la madre de Gershom, colgaba en la misma habitación que el árbol de Navidad de los Scholem, para provocar al padre. Hemos hablado de Leo Löwenthal, de Ernst Bloch. Vamos a ver qué pasa con Horkheimer, con Max Horkheimer. Max Horkheimer
Se convierte en director del Instituto de Investigación Social o Escuela de Frankfurt en 1930 y lo transforma de una institución marxista ortodoxa a un centro multidisciplinario, abocado al psicoanálisis y al revisionismo marxista. Es el ejemplo arquetípico de un intelectual judío alemán de esta era que defraudó los anhelos de su padre. No asistió a un gymnasium como él hubiese querido, sino que su padre, o sea, los gimnasios tenían una tendencia intelectual, sino que su padre lo metió en un real gymnasium, cuya función era preparar a los alumnos para carreras prácticas. El gymnasium todavía hoy en día tiene muchísima más categoría, ¿no? Y en mi colegio había gente que estudiaba en el gimnasium. Realmente había 3 bachilleratos, el del gimnasium, el del Real Gymnasium y el bachillerato venezolano. Bueno, el Real Gymnasium preparaba a los alumnos para carreras prácticas y fue al que acudió Max Horkheimer porque su padre lo metió allí. Su padre le consiguió luego un trabajo sin paga como aprendiz en Bruselas y Manchester, a fin de que el joven Max pudiese aprender el negocio y de paso francés e inglés. En Bruselas se le sumó Friedrich Pollock, nacido en 1894 y fallecido en 1970. Al igual que Max, Friedrich era hijo de un rico propietario industrial y también se hallaba acumulando experiencia empresarial en otra fábrica de la capital belga. Pollock y Horkheimer se hicieron amigos para toda la vida. Pero en ese grupo había un tercer miembro. Horkheimer llamaba al grupo, ese grupo de 3, Isla Heureuse, Isla Feliz. Era una zona, ese grupo de 3, con carga intelectual, emocional y erótica, más allá de las restricciones de las normas burguesas. La tercera persona que se sumó a ese grupo fue la prima de Horkheimer, Suse Neumeier. Horkheimer y Pollock alquilaron un apartamento en Londres, se olvidaron de las prácticas en las fábricas, alquilaron un apartamento en Londres y Suse, la prima, pronto se reunió con ellos. Max se había enamorado de su prima y ella de él. Las familias Neumeier y Horkheimer se escandalizaron y dieron aviso a la policía británica. En Londres, los padres se encontraron con que Pollock ya estaba bajo custodia policial. Las familias deshicieron lo que John Abromate llama, un comentarista de las biografías de estos señores, lo que John Abromate llama el bateau ivre del trío. El bateau ivre, el barco ebrio, en español, pues es un poema de Rimbaud. Me imagino que todo el mundo lo conoce. No está, creo, en las Iluminaciones, no. Está en otra parte de la obra de Rimbaud. Muy famoso el barco ebrio, el bateau ivre. Entonces, bueno, Max y Fritz regresaron a Stuttgart y Suse a París. De regreso en Stuttgart, Horkheimer inició otra relación erótica con la secretaria privada de su padre, en esta ocasión, con Rose Richter. Era 8 años mayor que Max, de clase baja en términos económicos y no era judía. Y esto hizo que los padres de Max la despidieran como secretaria, ¿no? Horkheimer no comenzó su vida intelectual como filósofo, sino como novelista, ¿no? Escribió varias novelas cortas, no voy a comentar el contenido. Una de ellas se llama Primavera.
es que en estas novelas se puede apreciar lo que posteriormente será su inclinación filosófica hacia el lado marxista, ¿no? Pero bueno, una de las novelas se llama Primavera. En esa novela Horkheimer habla de la religión del amor como sustituto de la religión de los padres. Otra novela de Horkheimer se llama Leonhard Stein. Y para esta novela se cree que Horkheimer se inspiró en la novela de E.M. Forster, Regreso a Howard's End, novela que Forster publicó en 1910. Es como si detrás de la valerosa lucha contra el orden social inhumano que Horkheimer imaginaba, se ocultase un espectro abominable. La voluntad indestructible, insaciable, que gobierna a todas las criaturas y que se expresa necesariamente a través de la codicia y la crueldad. Él veía así el orden social de su época. Esta voluntad es esa de la que todos, marxistas o no, decía Horkheimer, somos siervos. Estamos atados a la rueda de Ixión, pensaba por otra parte Schopenhauer, soportando el castigo de desear, del que solo podemos escapar a través de la apreciación artística o mediante el proyecto budista de renuncia de la voluntad. Pero Schopenhauer era un reaccionario político, un filósofo idealista alemán que no compartía la idea contemporánea de Marx de que el propósito de la filosofía no era interpretar el mundo, sino cambiarlo. Eliminar la injusticia y la desigualdad en las que se fundaba el capitalismo. Esto que acabo de comentar se deduce de las novelas de Horkheimer, que son bastante malas. Muchas de las novelas de Horkheimer se publicaron póstumamente en un volumen que las recopila llamado Aus der Pubertät, de la pubertad, porque prácticamente las escribió siendo casi un adolescente todavía. Este libro de la pubertad, que reúne estas novelas cortas, se publicó un año después de la muerte de Horkheimer en 1973. Ahora, ¿socava el pesimismo de Schopenhauer la razón de ser de la lucha marxista? Es decir, ¿es imposible ser un pesimista al estilo Schopenhauer y ser al mismo tiempo un luchador marxista? Alfred Smith, un biógrafo de Horkheimer, argumenta en su libro La fisonomía intelectual de Max Horkheimer lo siguiente. En su pensamiento son ya conceptos fundamentales la imbricación de la humanidad en la naturaleza eterna y la lucha incesante contra la injusticia. Por esencial que le parezca la abolición de la distribución injusta de los bienes, que no es otra cosa sino la abolición de la propiedad privada, se pregunta no obstante si el cumplimiento de las más atrevidas utopías no dejará intacto el gran tormento, pues el núcleo de la vida es el sufrimiento y la muerte. Es decir, Marx Horkheimer pensaba que aunque fuésemos todos iguales en el plano económico, el gran tormento del ser humano seguía intacto. Para él el núcleo de la vida era sufrimiento y muerte.
Es decir, que acabar con el capitalismo no acababa con los sufrimientos en lo absoluto. Bueno, pese a todo ese marxismo hegeliano, Horkheimer jamás se apartó de su lúgubre novia schopenhaueriana, es decir, de ese Schopenhauer del gran tormento que creía que la vida era sufrimiento y muerte. La primera filosofía que Horkheimer leyó fueron los aforismos sobre el arte de vivir de Schopenhauer. En 1968 y al final de su vida, Horkheimer publicó un libro llamado Schopenhauer hoy. Smith, el biógrafo de Horkheimer, Smith alega que toda la teoría crítica, la obra magna de la primera escuela de Frankfurt, está infectada o tal vez potenciada por esta contradicción. Es decir, el marxismo hegelianismo y por otro lado la visión pesimista de Schopenhauer. Los motivos conceptuales, dice Smith, desde Marx y Schopenhauer, el segundo Schopenhauer representando el mal metafísico y el primero Marx representando el mal físico, se enfrentan a todos los niveles de la teoría crítica porque la sociedad justa es también un objetivo que está siempre impregnado de culpa. Es decir, la sociedad justa está impregnada de culpa, no es inocente. No es librar al hombre de los tormentos, esa sociedad justa llamada la utopía comunista, ¿no? Repito, lo que dice Smith, el biógrafo de Horkheimer. Los motivos conceptuales desde Marx y Schopenhauer, el segundo representando el mal metafísico y el primero representando el mal físico, se enfrentan a todos los niveles de la teoría crítica porque la sociedad justa es también un objetivo que está siempre impregnado de culpa. No se trata solo de un proceso científicamente controlable, como pensaba Marx. Así como la civilización para Benjamin, y cierro la cita de Smith, así como la civilización para Walter Benjamin tiene necesariamente su lado bárbaro, y citamos en el video anterior a Benjamin diciendo esto, o en el anterior al anterior, la utopía de una sociedad justa para Horkheimer está necesariamente impregnada de culpa. La escatología de Schopenhauer, compartida por Horkheimer, no es la de Marx, como bien sabemos. Para Schopenhauer no hay redención última. No hay castigo, no hay cielo ni en la tierra ni más allá. Lo que hay es una ausencia de sentido a escala cósmica. Dice Schopenhauer textualmente, cada ser viviente trabaja con todas sus fuerzas por algo que no tiene valor. Cierro la cita. Existe, no obstante, en Schopenhauer, el concepto de la compasión humana, que es muy importante, como acción motivadora que aminora el sufrimiento. Un concepto que le resultaba atractivo a Horkheimer. Porque Schopenhauer pensaba que la compasión implicaba una autoidentificación. Y decía Schopenhauer, hasta cierto punto me he identificado, cuando siento compasión, con otro hombre. Y en consecuencia la barrera entre ego y no ego queda momentáneamente abolida. Solo entonces los asuntos del otro hombre se convierten en los míos, a través de la compasión en Schopenhauer.
Horkheimer tenía un deseo de cambio social, pero tenía temores, Horkheimer, a lo que él llamaba la irracionalidad de las clases bajas. Temores muy bien fundados. Yo siempre tuve esos temores y después tuve que vivir la irracionalidad de las clases bajas en Venezuela durante varios años hasta que logré salir de allí. La irracionalidad de las clases bajas existe. Es peligrosísima. Yo la considero Concha Seijas, ya no Schopenhauer ni Horkheimer. Es peligrosísima y la observa en España mucho. Y posiblemente en Francia y en otros países. Entonces, Horkheimer le tenía miedo a la irracionalidad de las clases bajas. Escribió en su diario, Horkheimer: quiero echar abajo las fronteras entre los países y las clases sociales, aún sabiendo que esta lucha es insensata. La culpa y la identificación llevaron a Max Horkheimer al borde de la locura. En su filosofía de madurez, Horkheimer, y en un ensayo de 1933 llamado Materialismo y Metafísica, escribió que la era actual era la actual existencia del sufrimiento compartido con lo que podría conducir a un cambio social revolucionario. Es decir, repito, en Materialismo y Metafísica escribió que era la actual existencia del sufrimiento compartido lo que podría conducir a un cambio social revolucionario. Sentimiento compartido tiene que ver con el concepto de compasión de Schopenhauer. Hay otra novela corta de Horkheimer, solo las menciono. Esta es de 1916, llamada Trabajo. Las ideas en estas novelas son interesantes, pero como la redacción y como novelista no me agrada para nada Horkheimer. Ni a mí ni a muchísima gente. Bueno, Horkheimer, que al igual que Pollock, y después de la Primera Guerra Mundial o durante ella, decide olvidar y separarse de una vida de trabajo como la de sus padres, ¿no? Y después de la guerra, ambos, Horkheimer y Pollock, buscaron su formación intelectual en las mismas tres universidades, la de Múnich o München, la de Frankfurt y la de Friburgo. Benjamin, a quien le dedicamos el video anterior, bien adentrado en sus 30 años de edad y más, les exigía dinero a sus padres. Y les decía en las cartas que su insistencia en que él se ganase la vida era incalificable. Después de la Primera Guerra Mundial, la fortuna de la familia de Walter Benjamin sufrió un rápido declive. Él, su esposa Dora y su pequeño hijo huyeron del hogar y se fueron a vivir a casa de un amigo. Su esposa buscó trabajo y consiguió un trabajo de traducción. Con el trabajo de traducción, Dora, la esposa de Benjamin, se convirtió en el principal sostén de la familia. En vez de ganarse la vida, Benjamin actuaba como si sus padres le debieran algo. Pasó a depender de un estipendio mensual de sus padres y siguió sin hacer ningún trabajo funcional. A la edad de 40 años, era incapaz de prepararse una taza de café. Palabras de la madre de Benjamin. Ahora, el conflicto edípico no resuelto de Benjamin
estaba prefigurado por el de Kafka. Benjamin fue uno de los más sensibles y primeros lectores de Kafka. Recuerden que Kafka escribió la famosa carta al padre que nunca se la envió. Yo la leí cuando tenía 19 años, si no recuerdo mal. 18 o 19, creo que 18 incluso, o 19. Es una carta de 100 páginas, ¿no? Podemos leer un fragmento de la carta de Franz Kafka, el novelista checo, que escribió en alemán a su padre, una carta nunca enviada. Siempre me echaste en cara que yo viviera sin privaciones, tranquilo, bien abrigado y servido gracias a tu trabajo. Recuerdo al respecto observaciones que posiblemente han trazado verdaderos surcos en mi cerebro, como por ejemplo, y estas son cosas que el padre de Kafka le decía a Kafka, a los 7 años ya tenía que empujar la carretilla de pueblo en pueblo. Dormíamos todos en un solo cuarto. Éramos felices cuando teníamos patatas. Estas cosas le decía el padre de Kafka a Kafka. Durante años he tenido llagas abiertas en las piernas por falta de suficiente ropa de abrigo. Pero a pesar de todo, padre fue siempre padre para mí, dice Kafka. Hoy ya nadie sabe lo que significa esto. Esto dicho en la época de Kafka, ¿no? ¿Qué saben estos niños de esas cosas? Nadie ha pasado por eso. Nadie en el mundo en el cual ellos vivían, o sea, estamos hablando de Centro Europa. Bueno, al final de la carta, Kafka imagina lo que su padre hubiera dicho en respuesta a la carta que él nunca le envió. Él dice que su padre hubiese dicho: eres incapaz en la vida, pero para poder arreglarte en ella a tu gusto, sin preocupaciones y sin remordimientos, quieres demostrar que yo te quité toda tu aptitud para la vida y me la guardé en el bolsillo. ¿Qué te importa entonces si eres un incapaz para la vida, ya que yo soy el responsable? Tú tranquilamente te recuestas, te desperezas y dejas que yo, física y espiritualmente, te arrastre a través de la vida. Esa es la respuesta, o parte de la respuesta que Kafka imagina le daría a su padre. Es decir, Kafka escribe la carta, no la envía y él mismo se la responde a sí mismo. Valga la redundancia, ¿no? Bueno, dejemos esto a un lado por ahora, o no. Entonces, los pensadores de Frankfurt, Kafka y otras especies, librescos, neuróticos, mal adaptados a la ética del darwinismo social que había hecho triunfar a sus padres en los negocios, hijos como Franz Kafka y Walter Benjamin, eran incapaces para la vida, al menos para la vida como había que vivirla en el mundo capitalista moderno. De ahí que en la Metamorfosis de Kafka, la famosísima Metamorfosis, Gregor Samsa, el hijo, se convierte en un insecto gigante que deshonra la casa familiar y no puede ganarse la vida. Hay otro cuento de Kafka que va más o menos por el mismo camino, llamado La Condena. Benjamin hace una comparación entre el Estado capitalista y el patriarcado, es decir, la familia, su padre, y dice: el Estado burocrático patriarcal castiga lo mismo que su prototipo, el padre, injusta e incontrovertiblemente. Ninguno de los dos admite apelación. Benjamin equipara el Estado burgués de la época, el Estado burgués capitalista, con el patriarcado en la familia. Ese es el problema con los genios sensibles.
casi nunca son hombres de acción. Y el hecho de que los de la escuela de Frankfurt no fueran hombres de acción, como ya dije en el primer video, fue motivo de que muchísimos otros personajes les echaran en cara que su teoría no servía para nada si no se llevaba a la práctica. Todas las luminarias de la escuela de Frankfurt tenían este problema, un problema que visto de otra manera forma parte de su atractivo. Es duro no simpatizar de todos modos con sus denostados padres, obsesionados con el dios del dinero. Solo deseaban, y en cierto modo solo concebían, lo mejor para sus precoces, privilegiados y tal vez incluso consentidos hijos. La magnanimidad del padre hacia el hijo a menudo figura en las biografías de los miembros de la escuela de Frankfurt. Herbert o Ebert Marcuse fue uno de estos hijos también. Tras servir en el ejército en la Primera Guerra Mundial, servicio cautivadoramente evocado por su nieto Harold como exceso de combates y dedicado más bien, como exento de combates y dedicado más bien a limpiar traseros de caballos para la infantería de Berlín en aquella época preautomovilística. Repito, tras servir en la Primera Guerra Mundial, y su nieto Harold evoca el servicio que su abuelo Marcuse, Herbert Marcuse o Ebert Marcuse, prestó en la Primera Guerra Mundial. Su nieto Harold dice, fue un servicio cautivadoramente cautivado, un servicio exento de combates, dedicado más bien a limpiar traseros de caballos, puesto que era una época pre-automovilística, ¿no? Es decir, que en cierto modo el nieto de Herbert Marcuse se burla de la participación de Herbert Marcuse en la Primera Guerra Mundial, donde lo que hacía era limpiar el trasero de los caballos, ¿no? Bueno, después de participar en la Revolución Alemana de 1918, fracasada, se doctoró en literatura alemana por la Universidad de Friburgo en 1922 y trabajó 6 años como librero en Berlín. Pero lo significativo es que el padre de Herbert Marcuse le proporcionó un apartamento y un porcentaje de las ganancias de su editorial y su negocio de libros antiguos. O sea, a pesar de que Herbert Marcuse denostaba de su padre fue con él magnánimo. Esta magnanimidad e indulgencia paterna se ponen especialmente de relieve en el caso de Theodor Adorno. Sin la seguridad material que su padre proporcionaba a la casa familiar en Frankfurt, Teodoro con toda probabilidad no habría llegado a ser un intelectual tan tenazmente seguro de sí mismo. Incluso Marcuse, con cierta veneración, recordaría años después, a finales de la década de los 70 y en un programa de televisión, cómo hablaba Adorno con unas oraciones tan perfectas que podías enviarlas directamente a la imprenta. El padre de Adorno, Oskar Alexander Wiesengrund, era un comerciante judío de vinos en Frankfurt que había librado sus propias batallas contra las expectativas paternas, al casarse con una cantante que no solo tenía el sensacional nombre de María Cavelli Adorno de la Piana, sino que además era católica y no judía. Oskar renegó de su identidad judía, el padre de Adorno, e incluso llegó a serle hostil. Hostilidad que se expresaba en sus sentimientos hacia los judíos de Europa del Este que habían huido de los
pogromos de Rusia y Prusia, de los pogromos de Rusia y Polonia, para establecerse en los distritos orientales de Frankfurt. Para el anglófilo y bien conectado empresario Oscar, padre de Theodor Adorno, como también para el padre de Leo Lowenthal, estos judíos recién llegados, con sus largas barbas y sus kaftanes, eran una afrenta. Como dijera Siegfried Krakauer, un novelista, nacido en 1889 y fallecido en 1966, en su novela Ginster, Krakauer dice: eran judíos que lucían tan auténticos, estos que venían del este, ¿no?, que pensabas que tenían que ser imitaciones. Yo creo que después Hitler no hizo gran diferencia entre los judíos del este y los más burgueses, ¿no? El esnovismo en Alemania, entre los judíos exitosos y occidentalizados hacia los Ostjuden, recién inmigrados, fue agudamente percibido por Adorno, quien en el texto clave de la Escuela de Frankfurt, escrito en coautoría con Max Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, y este texto hay que leerlo, ¿no?, escribió: el autocontrol ilustrado con que los judíos asimilados lograban olvidar la dolorosa dominación a manos de otros, una segunda circuncisión, por así decirlo, los trasladó directamente de su propia sufrida comunidad a la burguesía moderna, la cual estaba avanzando inexorablemente hacia una fría represión y reorganización como raza pura. Quienes no lo vieron a tiempo ya saben dónde terminaron, ¿no? Para Adorno y Horkheimer, que escribían en el exilio estadounidense durante la guerra, no era problema decir estas cosas. Estaban en el exilio. Se fueron a tiempo, cosa que no hizo Benjamin, ¿no? Bueno, ahora, Adorno, hay que decirlo, Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, no fue criado como judío, sino bautizado en la fe católica. La seguridad material y emocional fue determinante para la personalidad adulta de Adorno. Una personalidad que contrasta con la de su mentor intelectual Walter Benjamin. Benjamin se concebía y era visto por los demás como un inepto, propenso a la mala suerte e incapaz de abrirse camino en el mundo. Al igual que Proust, escribió nuevamente Hannah Arendt, mencionada en el primer video sobre la Escuela de Frankfurt, al igual que Proust, fue totalmente incapaz de cambiar las condiciones de su vida, aun cuando estaban a punto de aplastarlo. Adorno era la antítesis de un inepto. Aun siendo menos brillante que Benjamin, fue capaz de utilizar las cualidades que adquiriera durante su privilegiada infancia y entre estas cualidades estaba su diligencia, su arrogancia y su autoconfianza, para que aquella brillantez lo condujera hacia donde él quería ir. No todo esto se debió a su crianza, pero las circunstancias de la segura juventud de Adorno no fueron en absoluto incidentales para su personalidad y sus logros. Mientras Alemania en general y el centro comercial de Frankfurt en particular se hundían en la pobreza y la miseria durante la hiperinflación de 1922, cuando el poder adquisitivo del marco alemán caía no solo de semana en semana, sino de hora en hora, Adorno y su familia podían pagarse viajes a Italia todavía y siguieron llevando un estilo de vida relativamente suntuoso.
Teodor Adorno, por cierto, era hijo único. Puede ser que el lazo familiar primario no fuese con su padre, sino con las dos mujeres que dominaron sus primeros años. Su madre María y la hermana menor de esta, Ágate, de quien él hablaba como de una segunda madre. Su madre, como ya dijimos, era cantante de ópera. Su tía era pianista. Leyendo su biografía uno tiene la impresión de que Adorno fue un niño prodigio que jamás maduró porque no lo necesitaba. Y que paradójicamente fue un hombre que, a diferencia de Benjamin, podía funcionar bien en el mundo adulto. Logró establecer una próspera carrera académica, permanecer solvente e incluso reinventarse en el exilio, tras romper lazos con su patria y su cultura, con una seguridad insólita en un hombre de edad tan avanzada. La gata. No me rompas ahí. Es que todo para ella son rascadores. Adorno no experimentó la confrontación edípica con la misma intensidad que sus futuros colegas del Instituto de Investigación Social. Significativamente sería uno de aquellos intelectuales de Frankfurt que se había visto involucrado en una confrontación contra su propio padre, el psicoanalista Erich Fromm, el llamado a rebelarse contra la ortodoxia freudiana, lo que fue de por sí una lucha edípica contra la autoridad del padre del psicoanálisis. Ya de adulto, Fromm se adentró en la obra del jurista luterano suizo del siglo XIX, Johann Jakob Bachhofen, cuyo libro de 1861, El derecho materno y el origen de la religión, fue el primer desafío contra la ortodoxia imperante. La de que la sociedad patriarcal representaba un orden natural de las cosas. Eso era lo establecido, el status quo. Y que por tanto validaba el capitalismo, la opresión y la hegemonía masculina. Como argumenta el biógrafo de Fromm, Lawrence Friedman. Leer a Bachhofen también alentó a Erich Fromm a reflexionar sobre que el vínculo madre-hijo era la raíz de la vida social y que en una sociedad matriarcal no existían luchas, conflictos o siquiera propiedad privada. Reflexiones que fueron decisivas para el desarrollo de su humanismo socialista, el de Fromm. En la descripción de Bachhofen, las sociedades matriarcales funcionaban como lo que Fromm llamaba democracias socialistas primitivas, en las que primaban la sociabilidad, la generosidad, la ternura, la religiosidad y el igualitarismo. Entonces Fromm hace una contraposición entre lo que es una sociedad patriarcal y una sociedad matriarcal. Ahora, quizás Fromm entendió mal a Bachhofen, puesto que supuestamente basándose en Bachhofen, dice Fromm que el patriarcado lo provocaron las mujeres. Las mujeres inventaron los matrimonios monógamos para liberarse de la molestia que suponían las desenfrenadas demandas sexuales de múltiples compañeros. Esto seguramente es cierto. No le gustará a las feministas de hoy en día, pero para una mujer de esa época, de acostarse con un solo hombre, aunque sea obligada, y no con 10, era un paso hacia adelante, hacia la libertad, ¿no? Max Weber, el famosísimo sociólogo,
En su libro de 1904, libro famosísimo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, recapitulaba buena parte del enfoque de Bachofen. Para Weber, la ética laboral protestante era lo que hacía posible el capitalismo. El protestantismo aportaba condiciones bajo las cuales muchas personas en el norte de Europa pudieron crear sus propias empresas y acumular riqueza para invertir. El resultado fue el crecimiento del capitalismo moderno y la rápida industrialización en varios países del norte de Europa. Pero todo tiene sus claros y sus oscuros, ¿no? Pero los adelantos tecnológicos cada vez mayores que se produjeron en las sociedades capitalistas y se siguen produciendo, enajenaron de la naturaleza al trabajador en las sociedades enajenaron de la naturaleza al trabajador y sirvieron para subyugar a los débiles. Bueno, y esta, como todos sabemos, fue una de las causas de las 2 guerras mundiales. Erich Fromm tiene un libro muy famoso llamado El arte de amar, que mucha gente lee porque cree que se trata de otra cosa, donde dice que el amor paterno, a diferencia del amor materno, era condicional. Pero que esto tenía un aspecto negativo y otro positivo. Citemos a Erich Fromm en El arte de amar. El aspecto negativo es el hecho mismo de que el amor paterno hay que merecerlo, que puede perderse si uno no hace lo que se espera. En la naturaleza del amor paterno subyace el hecho de que la obediencia deviene la principal virtud, la desobediencia el principal pecado, y su castigo es la privación del amor paterno. El lado positivo es igualmente importante, puesto que su amor está condicionado. Puedo hacer algo por obtenerlo. Puedo trabajar en pos de ello. Su amor no está fuera de mi control como lo está el amor materno. Cierro comillas, dejo de citar a Erich Fromm. Ahora, este aspecto solo es positivo para aquellos que se criaron bajo el espíritu del capitalismo según la ética protestante del trabajo. Para ellos, el amor materno era un salario que podían ganarse mediante el esfuerzo. Negarse a trabajar para obtener ese amor era romper el contrato con su empleador. Añorar, en cambio, el paraíso del incondicional amor materno iba en contra del espíritu de los tiempos, contra la ley patriarcal. Era la materia de los sueños utópicos. No es de extrañar que 2 miembros de la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm y Theodor Adorno, pese a todas sus diferencias, soñaran con esa misma utopía. Otro personaje de la Escuela de Frankfurt es el economista marxista y líder político Henrik Grossman. No todos los intelectuales de la Escuela de Frankfurt tuvieron confrontaciones con sus progenitores masculinos. Henrik Grossman no las tuvo porque su padre murió cuando él tenía apenas 15 años. Grossman tiene un biógrafo llamado Rick Kuhn y en la biografía de Grossman podemos leer que de joven Grossman organizaba huelgas obreras judías. Lideraba el Partido Socialdemócrata Judío. Grossman era un judío recio que desdeñaba el sionismo como un pasatiempo burgués. Estaba dispuesto a probar sus teorías contra los puños de otros judíos
para quienes sus principios socialistas eran un insulto. Es decir, que Grossman no solamente no tenía el conflicto con su padre, sino que se iba a la acción, ¿no? A la acción violenta, ¿no? Grossman era, por lo tanto, una rareza en la escuela de Frankfurt, un intelectual orgánico de la clase obrera y alguien que peleaba en las calles por el socialismo y por el bienestar de los judíos, aun cuando eso implicara enfrentarse a otros judíos. Todos estos nombres, etcétera, en la casilla de descripción del video en YouTube. Los orígenes de Grossman tenían puntos en común con los de Karl Grünberg, nacido en 1861, fallecido en 1940. Un filósofo marxista nacido en Rumanía, que se convirtió en director del Instituto de Investigación Social en un momento dado. Ambos eran judíos sin padre quiere decir que ya había muerto, ¿no? Provenientes de la periferia del Imperio Austrohúngaro, es decir, estos no eran millonarios, no eran clase media alta. Grünberg se había convertido al catolicismo, entre otras cosas, para asegurarse un puesto de profesor de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Viena. Y si bien Grossman nunca repudió firmemente su religión judía, ambos hombres fueron de una mentalidad materialista y hostil a las creencias espirituales. Grünberg llegaría a ser el mecenas académico de Grossman, dándole apoyo y consejo en su elección del tema para el doctorado que supondría su acceso a la carrera académica. En 1925, cuando Grossman, por entonces un profesor de 44 años en Varsovia, necesitó huir de Polonia, donde el miedo a la persecución política dificultaba su trabajo académico, fue Grünberg quien le consiguió un puesto de investigador asociado en el atractivo Instituto de Frankfurt de filiación marxista. Grossman se convirtió en funcionario del Estado Imperial de los Habsburgo. Luego de haber intentado forjarse una carrera académica en Viena, fue reclutado en el 5º Regimiento de Artillería de Campo del Ejército Austriaco en febrero de 1915 y luchó contra las fuerzas rusas al año siguiente. Más valorado por su intelecto que por sus habilidades marciales, lo retiraron del frente y lo asignaron a un laboratorio militar de ideas en el Ministerio de la Guerra, llegando a ser un lugarteniente encargado de escribir informes sobre la coordinación de la economía de guerra. Calculó, por ejemplo, cuánto le costaba al Imperio Austrohúngaro mantener a sus prisioneros de guerra y cuánto les costaba a otros países mantener a los suyos. Este economista marxista también ayudó a preparar informes para el conde Czernin, ministro imperial de los Asuntos Exteriores de los Habsburgo, para las negociaciones de paz en Brest-Litovsk. Cuando hubo de enfrentarse a la delegación bolchevique encabezada por León Trotsky y Karl Radek. Pese a todas sus credenciales radicales, por entonces Grossman estaba trabajando para el bando equivocado. Y no hay evidencias de que participase en la fallida Revolución Austriaca de 1918. No volvió a involucrarse en la política comunista activa hasta su regreso a Varsovia al año siguiente. Volviendo a Horkheimer, hay otro cuento de él llamado Hochai. Por si alguien quiere leer los cuentos y las novelas cortas de
Horkheimer armonizó con el escepticismo de la izquierda alemana en 1914 en relación con la guerra. El Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, Sozialistpartei Deutschland, que era la vanguardia del movimiento obrero del país y el mayor partido político, el SPD, que todavía existe, organizó manifestaciones contra la guerra a raíz del asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando en junio de 1914. Este tema lo estoy tratando en videos paralelos a estos en mi canal de historia en YouTube. Busquen el canal de historia en YouTube. Y ahí está toda la conspiración para asesinar al archiduque austriaco Francisco Fernando en junio de 1914. Vale. Sigamos con el Partido Socialdemócrata Alemán. Un mes más tarde, después de que Alemania declarara la guerra al Imperio Ruso, que era aliado de Serbia, el SPD se dejó llevar por el entusiasmo nacional por la guerra. Todo esto también lo comento en múltiples videos de mi canal de historia. En diciembre, a Karl Liebknecht, el único diputado que se oponía a los bonos de guerra, se le impidió hablar en la Cámara para explicar su voto. Y por ello hizo circular una octavilla en la que argumentaba a favor de que los soldados alemanes volvieran sus armas contra su propio gobierno y lo derrocaran. Es una guerra imperialista, escribió Liebknecht. Una guerra por el control capitalista del mercado mundial, por la dominación política de inmensos territorios y para dar campo de acción al capital industrial y bancario. Por estas palabras, Liebknecht fue encarcelado por alta traición, como también lo sería más tarde Rosa Luxemburgo, la socialista que encabezaría junto a él la fallida Revolución Alemana de 1918-1919. El estudiante, que entonces contaba 23 años, Walter Benjamin, compartía el enfoque socialista de la guerra de Liebknecht y Luxemburgo, y en consecuencia decidió eludir el reclutamiento. En octubre de 1915, Benjamin y Hermann Scholem, que hemos hablado de él, que tenía dos hermanos, amigo de Benjamin, ¿dónde lo puse? Bueno, Benjamin y Hermann Scholem cimentaron su amistad pasando juntos toda una noche, bebiendo enormes cantidades de café negro hasta las 6 de la mañana en una cafetería. Beber café era una práctica de muchos jóvenes antes de pasar el examen físico del ejército. Y esto lo escribió Scholem en sus memorias, que prácticamente son la historia de su amistad con Walter Benjamin. Las memorias de Scholem se llaman Walter Benjamin, la historia de una amistad. Son muy bonitas. Entonces, el truco, y para eso tomaban todas estas grandes cantidades de café, el truco era simular alguna dolencia cardíaca y funcionó para librarse de la guerra, de ir a la guerra, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Walter Benjamin, instigado por Scholem, estaba leyendo la publicación teórica del Grupo Internacional de Luxemburgo y Liebknecht. Esta
publicación se llamaba Die Internationale Zeitschrift für Theorie und Praxis des Marxismus, en genitivo, des Marxismus. Como saben, el alemán es el único idioma moderno que declina, y eso es un problemón para escribirlo correctamente, ¿no? Y hablarlo correctamente. Entonces, había una publicación teórica del Grupo Internacional de Luxemburgo y Liebknecht llamada Die Internationale Zeitschrift für Theorie und Praxis des Marxismus. La Internacional, revista para la teoría y práctica del marxismo, es el nombre en español. Y esto comenzó a leer Walter Benjamin. Benjamin pasaría el resto de la guerra en Suiza estudiando para su doctorado en la Universidad de Berna. Pero hay otro filósofo judío germanófilo por allí, y es nada menos Ludwig Wittgenstein, que en 1916 trabajaba en su gran texto filosófico, el Tractatus Logico Philosophicus, mientras servía como voluntario en el frente oriental del ejército austriaco, y de este modo fue, sin saberlo, compañero de Henrik Grossmann. También tenemos a Herbert Marcuse, ya hablamos de él. Lo había reclutado una división de reservistas en 1916, pero permaneció en Alemania a causa de su deficiencia visual. En 1917 se unió al Partido Socialdemócrata, SPD, que todavía existe, en protesta contra la guerra. Una decisión extraña, puesto que ese mismo año se había creado el Partido Socialdemócrata Independiente, USPD, justamente en oposición a la postura del SPD a favor de la guerra. Sin embargo, Marcuse se inscribe en el SPD y no en el USPD, quizás porque el USPD era mucho más de izquierda que el SPD. Tampoco se le ocurrió a Marcuse incorporarse a la fracción espartaquista de Luxemburgo y Liebknecht. Solo a finales de 1918 comenzó el joven Marcuse a radicalizarse. El rápido derrumbe de la situación militar de Alemania y la creciente incidencia de las huelgas fomentaron la posibilidad de una revolución alemana similar a la revolución bolchevique ocurrida el otoño anterior. En octubre estalló una revuelta de marineros en Kiel. Se implantó una república socialista al estilo soviético, aunque brevemente, en Baviera. Todo lo cual, según Rolf Wigerhaus, lo observaron Horkheimer y Pollock desde una respetable distancia. La energía revolucionaria se extendió hasta Berlín, donde Marcuse se vio unido a un consejo de soldados, un soviet de soldados. En noviembre, Liebknecht y Luxemburgo fueron excarcelados y un día después proclamaron Berlín como República Socialista Libre. Marcuse se dejó arrastrar por el fervor revolucionario y llegó a ser miembro de las fuerzas de la defensa civil comunista de la ciudad de Berlín. Un día se vio en la Alexanderplatz con órdenes de disparar contra unos francotiradores de derechas que a su vez apuntaban contra los manifestantes de izquierdas y los activistas revolucionarios. En los últimos días de 1918, la Liga Espartaquista, la USPD y la Internacional Comunista de Alemania, IKD, celebraron un congreso que condujo a la fundación del Partido Comunista de Alemania. El día de Año Nuevo de 1919,
bajo el liderazgo de Luxemburgo y Liebknecht. En esa ocasión, Rosa Luxemburgo dijo: hoy podemos comenzar seriamente a destruir el capitalismo, de una vez por todas. Más aún, no estamos hoy meramente en posición de realizar esta tarea, ni su realización es meramente un deber hacia el proletariado, sino que nuestra solución ofrece la única vía de salvar a la sociedad humana de la destrucción. Cierro comillas, palabras de Rosa Luxemburgo. Estas esperanzas pronto quedaron deshechas. Ebert, el líder del SPD, llamó a los militares de derechas, que eran casi todos veteranos de guerra, a destruir la revolución, y el 15 de enero llegó el golpe decisivo. Luxemburgo y Liebknecht fueron capturados y asesinados. Los Freikorps, cuerpos de libertad, traducido textualmente, arrojaron el cuerpo de Luxemburgo al canal Landwehr de Berlín, que desemboca en el Rin. Y Bertolt Brecht escribió un poema sobre esto, pero a mí no me gusta la poesía de Brecht. Marcuse renunció al SPD después de los asesinatos. Para él, como para muchos otros alemanes de izquierdas, en aquella época los socialdemócratas habían traicionado las esperanzas socialistas de la nueva Alemania de posguerra y se habían confabulado con el establishment militar prusiano, permitiendo a este último conservar intactas sus jerarquías bajo el nuevo gobierno de Ebert. La República de Weimar, tan festejada, que todavía hoy en día se festeja, la República de Weimar, la famosísima República de Weimar, por tanto, había nacido de la sangre de los mártires socialistas. Pero lo asombroso de Marcuse, y esta experiencia es emblemática de la Escuela de Frankfurt, es que tras el fracaso de la revolución, se sumergió en los libros, tratando de dilucidar por qué la revolución rusa, que tanto lo había exaltado, no se había repetido en Alemania. Es decir, no se puso manos a la obra, sino se dedicó a leer y a pensar. Aunque en su defensa debemos decir que ponerse manos a la obra podía llevarlo al mismo destino que sufrieron Liebknecht y Luxemburgo. Años después le preguntaron a Marcuse por qué no se había unido al Partido Comunista y simplemente dijo: no lo sé, en una entrevista que le hicieron en 1972. Y dice en la entrevista: en 1919, cuando me fui de Berlín para Friburgo, donde estudiaría con el filósofo y futuro partidario del nazismo Martin Heidegger, esto es un relleno que hace otra persona. Es decir, esto no lo dice Marcuse en la entrevista, ¿no? En la entrevista Marcuse dice: en 1919, cuando me fui de Berlín a Friburgo, y luego es completado por otra persona, donde estudiaría con el filósofo y futuro partidario del nazismo Martin Heidegger, la vida era completamente apolítica, es decir, la vida de Friburgo. No obstante, me fui politizando cada vez más durante ese periodo. Era evidente que el fascismo venía, y eso me llevó a estudiar intensamente a Marx y a Hegel. Freud llegaría un poco después. Todo esto lo hice en aras de comprender por qué, en un momento en que las auténticas condiciones para la revolución estaban presentes, la revolución se había derrumbado o había sido derrotada. Las viejas fuerzas habían regresado al poder
y todo aquello estaba comenzando otra vez de una forma degenerada. Cierro la cita de la entrevista que se le hizo en 1972. Décadas después, estas luchas edípicas de los principales intelectuales de Frankfurt tendrían una cola emocional, pues muchos de estos hombres que se rebelaron contra la autoridad paterna llegaron a lamentar su desaparición y lo que fue a sus ojos la destrucción en la sociedad totalitaria de la familia burguesa bajo los nazis. En 1941, escribiendo desde el exilio en Estados Unidos, en pleno apogeo del poderío nazi en Europa, Horkheimer escribió, y cito a Horkheimer: durante el auge de la familia, el padre representaba para el niño la autoridad de la sociedad, y la pubertad era un conflicto inevitable entre ambos. Hoy, sin embargo, el niño se enfrenta cara a cara con la sociedad, y el conflicto se resuelve incluso antes de surgir. El mundo está tan poseído por el poder de lo que en realidad existe y los esfuerzos por adaptarse a ello, que la rebelión del adolescente, que alguna vez peleara contra el padre porque sus prácticas contradecían su propia ideología, ya no brota así como así. Theodor Adorno escribió un libro dedicado para celebrar el 50 cumpleaños de Horkheimer, un libro llamado Minima Moralia. El cumpleaños número 50 de Horkheimer fue el 14 de febrero de 1945. En ese momento, ambos hombres, Adorno y Horkheimer, se encontraban en el exilio, e incluso el propio Instituto de Investigación Social, es decir, la Escuela de Frankfurt, también se hallaba en el exilio, concretamente en Nueva York. En una de las primeras secciones del libro que Adorno que Adorno escribe para celebrar a Horkheimer, en una de las primeras secciones Adorno dice: nuestra relación con los padres está empezando a sufrir una triste y sombría transformación. Estos, a causa de su impotencia económica, han perdido su capacidad de sobrecoger. Alguna vez nos rebelamos contra su insistencia en el principio de realidad, la solemnidad siempre pronta a volverse ira contra aquellos menos dispuestos a renunciar. Repito, alguna vez nos rebelamos contra su insistencia en el principio de realidad, la insistencia de los padres en el principio de realidad. La solemnidad siempre pronta a volverse ira contra aquellos menos dispuestos a renunciar. Este comentario nos recuerda el sentimiento de culpa que atormenta al hijo en La condena de Kafka, que anhela el regreso de la potencia de su padre, si bien no nos recuerda en absoluto la pesadilla kafkiana que sobreviene al cumplirse su anhelo. El principio de realidad, aquí invocado por Adorno, lo define Freud en El malestar en la cultura, en oposición al principio del placer. Este último, el principio del placer, según Freud, es el que nos guía a través de la infancia. Seguimos nuestro id
al satisfacer nuestras ansias de placer. Bueno, la infancia en la burguesía, ¿no? Si tú naces en una chabola, no hay nada de esto, ¿no? Bueno, el principio de la realidad es el correctivo adulto de esta indulgencia juvenil, la fuerza del ego que nos hace comportarnos de maneras socialmente aceptables y que por tanto involucra la renuncia o represión que Adorno describe en el libro que escribe para conmemorar el cumpleaños número 50 de Horkheimer. Freud imaginó una civilización envuelta en una represión creciente de la que no parecía haber escapatoria, y más o menos es así. Yo, en mi experiencia personal, debo decir que siempre supe que la escapatoria era individual y nunca colectiva. Marcuse reaccionó ante este pesimismo de Freud en su libro de 1955, Eros y civilización, argumentando que la libertad comportaba una liberación del reprimido principio del placer. Yo estoy de acuerdo con Freud y no con Marcuse. Para Marcuse, en un análisis que vinculaba a Marx y a Freud, la liberación del principio del placer implicaba socavar el principio de la realidad. Marcuse escribió: los hombres no viven sus vidas, sino que ejecutan funciones preestablecidas. Mientras trabajan no están satisfaciendo sus propias necesidades y facultades, sino que trabajan sumidos en la alienación. Cierro comillas, esta cita de Marcuse sí que la suscribo absolutamente. Pero el cóctel de Marx y Freud servido por Marcuse quedaría para el futuro como uno de los pilares teóricos de la libidinosa rebelión radical de la época de 1960, de la década de 1960, contra una represiva sociedad heterosexual. En otras palabras, el hombre con mayúscula la H, o el poder del padre simbólico. En la década de 1940, cuando Adorno escribió Mínima Moralia, Adorno no se ocupó tanto del poder patriarcal como de la impotencia paterna. Impotencia provocada por el socavamiento del rol social de la familia en las sociedades colectivistas en general y la Alemania nazi en particular. Sociedades colectivistas, la Unión Soviética, ¿no? Sí, la muerte del poder patriarcal del padre era, o al menos había sido alguna vez, una consumación devotamente deseada, pero no de esa forma. Adorno escribió: hasta las neuróticas rarezas y deformidades de nuestros mayores son muestras de carácter y de algo alcanzado humanamente, en contraste con la salud pática y el infantilismo elevados a norma. Salud pática, salud del hígado y los riñones. Digamos que la salud pática era lo que buscaban los totalitarismos. Es como si Adorno estuviese aquí escribiendo con la afectuosa sensatez de un hijo hacia sus amados padres y comparándolos con aquello que vino a suplantar su poderío, a saber, las instituciones de control social establecidas por los nazis. Salud pática, infantilismo normativo. Es difícil no recordar, cuando uno habla de esto, a las juventudes hitlerianas con sus pantalones cortos y la bella estética del fascismo corporal de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, la famosísima cineasta del régimen nazi,
Hasta hace poco estaba viva. No sé si murió hace poco o sigue viva. Después del desastre o de la tragedia o de la barbarie nazi, la piedad filial había reemplazado a la lucha edípica. Adorno escribió: una de las simbólicas atrocidades de los nazis es la matanza de los muy ancianos. Los mataban porque decían que ya no servían para nada. Esto es peligroso, ¿no? Estas ideas son muy peligrosas. Adorno estaba proponiendo que la familia, lejos de ser una institución contra la que era necesario rebelarse, la gente madura, ¿no?, era la piedra fundacional de la resistencia contra la sociedad totalitaria. En palabras de Adorno, junto con la familia muere, mientras dure este sistema, el nazismo, no solo el más eficaz agente de la burguesía, sino también la resistencia, que aunque reprimiese al individuo, también lo fortalecía, tal vez incluso lo formaba. El fin de la familia paraliza las fuerzas de la oposición. El orden colectivista que hoy se alza, y se refiere al nazismo, pero valdría también para el estalinismo, constituye una parodia del orden sin clase. Aniquila, junto con la burguesía, la utopía que alguna vez se nutriera del amor maternal. Esa invocación del amor de madre es benéfica. Invoca no solo el paraíso perdido de la niñez de Adorno, sino la utopía preparental, prepatriarcal, precapitalista de la que hablaba Erich Fromm. Y hasta aquí este tercer video sobre la escuela de Frankfurt y sus integrantes. Nos vemos en algún otro video. Buenas noches, buenas madrugadas.